Hola, buenas noches. Vamos a iniciar entonces la clase de hoy. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Les voy a enviar un archivo, ¿ya? Porque hoy día vamos a trabajar directamente en el programador, ¿ya? El archivo ya incorpora un botón. Probablemente, me parece que Catalina, usted tiene Mac, ¿verdad? Ya. A usted le voy a explicar antes de iniciar porque usted va a tener que hacer lo que vamos a realizar hoy día de forma diferente, ¿ya? Pero vengo preparado para el caso suyo. Ya, lo primero voy a compartir pantalla. Voy a abrir el archivo con el que vamos a trabajar, que se llama búsqueda VBA. Ustedes cuando vean el archivo van a ver algo como esto, ¿ya? Si tienen el archivo y lo pudieron abrir, me avisan. Catalina, a usted le va a aparecer esto y le va a aparecer solamente como, le va a aparecer como modo lectura. Entonces usted tiene que eliminar el botón. Esto lo tiene que eliminar, ¿ya? Yo le voy a explicar después cómo lo tiene que hacer. Ya. Vamos a empezar. ¿Están todos con el archivo? ¿Todos con el archivo? Para poder iniciar, porque tenemos que hacer un par de pasos previos. Voy a guardar de nuevo esto para después, en caso que entre alguien más, no tener que estar cerrando el programa. Ya, ¿están todos con el archivo? Ya, perfecto. Lo primero que van a revisar es lo siguiente. Vayan al menú de programador, si lo tienen habilitado. Ah, Catalina, tú no tienes habilitado el menú programador, ¿cierto? Tú no tenías habilitado el menú programador porque no tenías cuenta 365. Ahora que me acuerdo. Pero puedes grabar macros. Lo que pasa es que si no tiene habilitado el programador, tengamos la posibilidad no a poder... en control visual, perfecto. Entonces con eso podemos trabajar. Ya. Esta parte te la... Ya, perfecto. En esta parte puedes grabar macro, pero puedes programar en el visual. Puedes entrar aquí, a esta parte. Ya, perfecto. Si puedes entrar, maravilloso, porque desde ahí podemos trabajar. ¿Ya? Ya. Entonces, para los que están en Windows en este momento, ¿ya? Primero voy a hablar para Windows. Van al menú programador y revisen si tienen activos o si les aparece esto, controles ActiveX. Si no les aparece, me avisan, porque van a tener que hacer un proceso previo. Si lo tienen activado, fantástico. Me avisan si alguien no lo tiene o si no le aparece. También me avisan si no tienen activada la pestaña programador. ¿Todos lo tienen? Tiene la opción, le aparece Control Active X. Perfecto, Jennifer. Ya. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo primero, vamos a trabajar directamente en el programador hoy día.
¿ya? Directamente en el programador, ¿ya? Eh, ¿Qué es lo que necesito que hagamos primero? Voy a dejar de compartir un poco la pantalla, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Literalmente, vamos a entender un poco cómo trabaja el programador. Vamos a entender qué es lo que le vamos a declarar al programador, ¿ya? Entonces, yo les expliqué a grandes rasgos, porque hoy día ya vamos a entrar directamente a esto, ¿ya? A grandes rasgos, qué es lo que vamos a realizar, ¿ya? Cómo se ven las variables dentro de, cómo se ven las variables dentro ah, dentro de un programador. Entonces, para declarar variables, cada variable tiene una forma muy particular de declararla. No, no hagan nada todavía en el programador, yo solamente voy a mostrarles cómo es la declaración de variables. Lo primero es que vamos a conocer un poco la estructura de lo que tenemos acá dentro del programador, ¿ya? La ventana de Visual es una ventana de un programa aparte. Está dentro de Excel, pero es una ventana aparte. Igual como es Power Pivot, igual como es Microsoft Query, es lo mismo. Es un programa que está adosado a Excel, participa con Excel, pero no es Excel. Tiene las funcionalidades de él, ¿ya? Lo primero que van a ver acá es la estructura que tienen en el mismo libro. Voy a colocar esto en doble pantalla. Si ustedes se fijan acá, aparece hoja uno, hoja 2 tabla, que está con el nombre tabla, y this workbook. Estas hojas componen el libro, ¿ok? Cuando nosotros programamos o cuando nosotros creamos una macro desde cero, sin grabar, sino que literalmente editándola desde aquí, nosotros nos vamos a tener que saber dónde ubicarnos. Si nosotros nos ubicamos en una hoja, como va a ser el caso de hoy, lo que nosotros vamos a programar va a trabajar solamente en esa hoja, solo en esa hoja. Si nosotros trabajamos en el libro, va a trabajar en todas las hojas que componen el libro. ¿Ya? ¿Sí? Eso es lo primero que tienen que tener en consideración. ¿Ya? ¿Ok? Ahora, cuando nosotros trabajamos dentro de esto, dentro del programador, cuando damos doble clic, por ejemplo, en el caso de hoja uno, me va a aparecer esto. Esto que está acá es el lienzo de programación que se podría decir. ¿Ya? En la parte superior, en la parte superior nos van a aparecer dos elementos. Va a decir general y declaración. ¿Ya? Hasta ahí, vamos claros, si no para ir un poco más lento. ¿Ya? ¿Para qué sirven estas dos pestañas? La primera es para indicar dónde vamos a alojar el programa que vamos a realizar. ¿Ok? Si se fijan acá, yo estoy plantado en la hoja uno y me aparecen dos posibilidades. Lo puedo alojar directamente en la hoja, ¿ya? O lo puedo alojar en el botón que está acá. O sea, puedo alojar la macros directamente al botón o puedo alojarle directamente en la hoja. Voy a colocar la hoja primero. Cuando colocamos la hoja, inmediatamente acá me aparece una lista de variables, ¿ya? Que van a activar el programa que vamos a realizar, ¿ya? Significa que, por ejemplo, en el caso de que se active la hoja, se va a activar el programa, ¿ya? O se hace un cambio, se va a activar el programa. Todos estos elementos que aparecen aquí son elementos que activan lo que nosotros vamos a declarar. Si cambiamos al botón, obviamente lo único que activa el botón o elementos que activan el botón están acá. Generalmente se da por el clic, que es la base. O sea, cuando hacemos clic activamos el programa, ¿ya? Hay muchas otras variables que hacen activar el botón, pero en este caso pueden activarlos por el clic. Eso en las hojas, ¿ya? Cuando trabajamos en el libro, el resultado es diferente. Cuando trabajamos en el libro, al momento de colocar el libro, lo primero que aparece es a la apertura del libro. Significa que una vez cuando usted abre el archivo con todas las hojas que corresponden a un libro, acordemos que Excel
Un libro lo componen todas las hojas que componen, que están dentro del Excel. En este caso, el libro está compuesto por la hoja uno y la hoja 2. ¿Ya? Cuando nosotros abrimos el archivo, se va a generar o se va a activar el programa que vamos a declarar. Y aquí también, por ejemplo, tenemos nueva hoja, ¿ya? Que lo podemos probar. Por ejemplo, voy a probar, primero les voy a hacer una muestra, primero al abrir, voy a dejar acá, SGBox, eh, ¿ya? ¿Qué es lo que hace ese mensaje? Esto, me muestra un mensajito, ¿ya? Lo voy a dejar ahí. Obviamente tengo que guardarlo voy a guardarlo para que pueda mostrarles cómo funciona esta cosa. Déjenme guardarlo en el escritorio. Guardo. Listo. Esto está programado para que se ejecute la apertura. Voy a cerrar esto. Cuando nosotros guardamos un archivo que va a tener una macro funcional, se guarda, o con un programa funcional, se va a guardar como libro habilitado para macros. Y la forma del archivo va a tener esta consideración. Tienen una forma diferente. Este es uno normal, este es uno habilitado para macro. Hasta la extensión es diferente. Voy a abrirlo y al momento de abrirlo se va a ejecutar el programa que dejamos, que es la cajita de mensajes. ¿Ya? Eso sigue siendo un programa. ¿Cómo se activó? ¿Por qué? Porque la declaración dice claramente a la apertura. Si nosotros hiciéramos esto y lo cambiáramos, por ejemplo, a una nueva hoja, voy a tomar esto, lo voy a pegar acá porque para no desaprovechar el... Ahí lo dejé para que cuando se abra una nueva hoja aparezca el mensaje. El elemento que activa el programa está dentro del mismo libro. ¿Ya? ¿Se entiende la diferencia? ¿Alguien no entendió lo que estamos viendo? Voy a eliminar la hoja que acabo de agregar. ¿Alguien no ha entendido? Aprovechen de consultar ahora porque si no esto se va a complejizar después. ¿Ya? Ok, doy por qué entendieron. Entonces, todos los elementos que nosotros realicemos aquí, ¿ya? Quedan grabados tanto en la hoja como en los libros. Diferente es cuando trabajamos con una macro y cuando queremos hacer una macro de forma manual. Aquí el tema suyo, Catalina. Catalina, lo que nosotros vamos a hacer hoy día es programar a partir del botón. El botón es un comando de ActiveX, que yo lo mandé dentro del archivo. Para los Mac, el control de ActiveX nunca se habilitó. Entonces, la única forma que tiene hacer el trabajo hoy día es venir e insertar un módulo. ¿Qué significa insertar un módulo? Ahí en donde están módulos es donde trabajan las macros. Ahí es donde se quedan grabadas las macros. Las macros son un ente aparte. Trabajan fuera de los libros y fuera de la hoja. Se pueden ejecutar en cualquier lugar. ¿Ya? Y uno las puede guardar en un libro incluso, donde pueden habilitarse en otros lados, pero eso es un tema que vamos a ver más adelante. Por el momento no se pueden habilitar. ¿Ya? Pero eso se lo voy a explicar después cuando empecemos con este trabajo. ¿Ok? Pero esa es la forma que se trabaja, por ejemplo, en Mac. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros vamos a trabajar dentro del programador, cuando nosotros vamos a trabajar dentro del programador, existen una serie de variables que podemos declarar. Voy a hacer solamente la muestra para poder mostrarles, para poder hacer lo que corresponde a una declaración de variable. Voy a darle doble clic al botón para que aquí voy a irme a la hoja uno y voy a colocar,
pasó? Esperemos un poco. Se me trabó el diseño. El código. Ahí está. Ya. Entonces, cuando nosotros queremos trabajar, por ejemplo, en este caso, en el botón, lo primero que tenemos que identificar son los datos con los que vamos a trabajar. Aquí lo que nosotros vamos a hacer el día de hoy es un buscar V, un simple buscar V, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Que para hacer un buscar V dentro del programador hay que hacer una serie de pasos anteriores. Lo primero es identificar los datos con los que vamos a trabajar, porque aquí no es lo mismo que hacer la fórmula directamente, no es que nosotros vayamos a hacer esto, no es que nosotros vayamos a hacer esto, buscar V, busca en la fila A, tráeme los datos del... No, tiene todo un proceso diferente. El primer proceso es identificar los tipos de datos que tenemos en la tabla. La tabla está en la hoja llamada tabla, ¿ya? Lo primero, si nosotros tenemos números enteros, ¿ya? Números del tipo entero, voy a colocarlo en una hoja nueva para que se pueda ver mejor porque vamos a... en una hoja nueva. Si nosotros tenemos elementos de número o elementos del tipo número entero, ¿ya? Números enteros. Pero estos números enteros generalmente se van a mover entre el 0 y el 50, ¿ya? Cuando los números enteros se mueven entre el 0 y el 50, la variable que nosotros vamos a declarar es una variable llamada integer. ¿Cómo se declara esto? ¿Ya? Se coloca, dimensionamos la variable, damos el nombre de la variable y declaramos que es una variable integer. Aquí no me va a pasar nada porque como no declaré nada, me va a arrojar un error, ¿ya? Porque es un carácter no válido, ¿ya? La vamos a declarar de esta manera. Se coloca el nombre de la variable y le decimos que es una variable integer, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con esto? Nosotros al darle el nombre o el tipo de variable, Excel la va a poder procesar, o sea, el programador la va a poder procesar. ¿Qué pasa si nosotros declaramos que la variable es de este tipo y le ingresamos un dato diferente? ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros declaramos que era el número del 0 al 50 y le ingresamos un 16,5, ¿ya? El programa se va a trabar porque nosotros le estamos diciendo, son números enteros, no reconozco los decimales, ¿ya? Y como no reconoce los decimales, se traba, ¿ya? Por lo tanto, aquí prima un poco también el saber reconocer los datos con los que estamos trabajando. Si nosotros queremos trabajar con números decimales que incluyan los números enteros, incluidos los enteros, pero también entre 0 y 50 o 0 y 60, lo que nosotros vamos a trabajar como variable va a ser una variable single. Ahí va a reconocer todos los elementos decimales que pueden haber entre 0 y 50, siempre y cuando los números no sobrepasen cierta cantidad de decimales. Porque también no es una variable que sea precisa. Y al no ser una variable precisa, mientras más decimales le coloquemos, más posibilidades hay de que se desborde o que no sea capaz de reconocer. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna duda? Profe, Dígame. ¿me lo podría repetir? Lo que pasa es que tuve un problema con la pantalla y no veía lo que estaba explicando y entré en pánico, Sí, entonces no entendí nada. no, no te preocupes. Voy a volver a repetir. Si por eso les Gracias. digo. Ya, mira. Los números, si nosotros queremos declarar variables, tiene que repetirlo todo hasta el momento que declaramos acá, como para poder saber. Sí, Ya. Cuando nosotros declaramos variable en un programa, nosotros partimos declarando como dimensionar la variable con el comando dim. Literalmente decimos dim. ¿Ya? Vamos a darle nombre a esa variable y le vamos a decir, si es una variable que sea de números enteros entre 0 y 50, sin incluir decimales, lo que nosotros vamos a declarar es una variable integer. ¿Ya? Cuando nosotros declaramos una variable como números enteros, si le ingresamos un número que sea decimal, la variable se va a trabar y el programa se va a trabar y va a arrojar un error.
¿Por qué? Porque nosotros le estamos diciendo, te vamos a dar este material, pero le estamos diciendo que deberíamos haberle entregado otro material. ¿Ya? Si nosotros queremos trabajar con decimales, incluidos los enteros, vamos a declarar la variable en formato single. Cuando declaramos single, estamos diciendo, va a ser una variable que incluye decimales, no va a poder trabajar con números muy grandes, pero tampoco va a poder trabajar con una cantidad muy grande de decimales, porque si no, también se va a trabar. ¿Ya? Significa que nosotros, si vamos a trabajar con una variable single, tenemos que asegurarnos que los decimales no sean demasiado extensos. ¿Ya? Si nosotros deseamos trabajar igual, de la misma manera, pero aquí también hay un números decimales, incluidos los enteros, pero aquí vamos de 0 hasta lo que usted quiera, incluidos los decimales, esa variable va a ser una variable doble. Esta es la más precisa de las tres variables que trabajan con datos desde este tipo, porque una tiene una capacidad mucho más alta, reconoce decimales hasta mucha cantidad, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Mientras más precisa sea la variable que declaremos, más memoria va a consumir el programa y más difícil va a ser que lo procese. ¿Ok? No, 0 a 50 son los números. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entre 0 y 50 es más o menos lo que puede soportar. No soporta números demasiado grandes. ¿Ya? A eso me refiero con entre 0 y 50. Por ejemplo, mira, si nosotros multiplicamos 50 por 50 en una variable integer, el resultado va a ser 2500, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo declarar la primera variable, supongamos que ese dato 50, mira, voy a hacer una explicación un poco más difícil, ¿ya? Voy a hacerlo acá, ¿ya? Por ejemplo, voy a decir que ese dato más ese, o sea, por ese dato, ¿ya? Yo, por ejemplo, declaro esta variable como integer, porque no sé que no voy a poder pasar de 50 y está como integer, ¿ya? Si yo necesito declarar el resultado porque voy a utilizarlo para hacer una operación dentro del programador, ya no puedo declararlo como integer porque el resultado es 2500 y el integer me soporta hasta 50, o sea, entre el 0 y el 50. Si yo le coloco un 500, le coloco un 600, es muy probable que integer no sea capaz de procesarlo, ¿ya? Entonces, esa variable que está ahí va a ser una doble. ¿Por qué? Porque es muy grande. Aquí me calza y me sirve porque el single tampoco me sirve, aunque contenga decimales. ¿Ya? Por el contrario, si lo que yo voy a hacer acá es una división, pongamos que esto va a ser 155. Si yo voy a hacer una división y este va a ser el resultado, 3,1, ¿ya? Yo no puedo declarar un integer porque esto es un decimal, pero tampoco me puedo arriesgar a declarar una single porque supongamos que yo aquí coloco, ya no podría declarar aquí integer, tendría que declarar doble. ¿Ya? Al momento de que aparezca un decimal, ya no puedo declarar una variable entera. Tengo que declararla o single o doble. A ver, esto es un contexto más de información, pero cuando declaremos variables numéricas, generalmente vamos a usar esta. Aunque sea con uso más memoria, porque nos asegura de que no se va a trabar el programa. ¿Ya? Ahora, las otras dos son de conocimiento general, es bueno saberlas, ¿ya? Pero no son tan usadas como la que está aquí. Esta es la más usada. ¿Y por qué es la más usada? Porque es la que nos da mayor cantidad de alternativas para poder trabajar. A eso me refería con entre 0 y 50, se refería más que nada a la cantidad como tal, ¿ya? No sé si quedó claro, Jennifer. Ya. Entonces, cuando nosotros queremos trabajar con texto,
¿ya? Y si ese texto, por alguna razón, resulta ser también, o sea, este texto, cuando queremos trabajar con texto o con cadenas de texto, lo que vamos a trabajar es una variable llamada string. Solo trabaja con textos al momento que nosotros agarremos un número o nosotros se nos ocurra trabajar con esto. 10, 2, 3, 5. Vamos a hacer el ejemplo de 2, 3, 4, 5, 6, 7, guión 4. Al momento de ingresar este dato como tal en un string, es probable que lo pueda aprobar, pero, pero, si yo lo ingreso sin guión, lo va a aprobar, no lo va a aprobar porque es número. Solamente el guión va a ser la diferencia. Si yo ingreso un dato alfanumérico, no lo va a aprobar porque también hay datos que no se pueden considerar texto y en un momento tal vez no. Va a depender un poco del programador y de lo que tenga el contenido. Pero esta se utiliza cuando trabajamos con cadena alfanumérica o con texto. ¿Por qué con cadena alfanumérica? Porque al momento de ir asociado, entendiendo que en Excel, al momento de ir asociado a una letra, ya no se considera número, sino que considera texto. ¿Se acuerdan de eso, cierto? Cuando los números se consideraban texto de alguna manera. Miren, todo lo que está acá alineado a la derecha son números y todo lo que está alineado a la izquierda son textos. En este caso está considerado como texto porque está alineado a la izquierda, a pesar de que hay números entre medio. Para el programador también se da el mismo sentido. Por lo tanto, cualquier elemento que sea alfanumérico, el programador lo va a considerar alfanumérico, lo va a considerar texto, no lo va a considerar alfanumérico. ¿Ya? Otro elemento que es un tipo de formato es date. Y date va a ser la fecha. 07, 07, 216. Fecha. ¿Ya? Para trabajar con el formato fecha, se trabaja con una función al interior, que eso lo vamos a, entrar, a ingresar más adelante, que uno le indica el formato con el que debe trabajar dentro del, o como el formato con el que debe entregar ese dato. No es que lo tome de forma automática, uno debe decirle el formato con el que va a trabajar. ¿Ya? Para ahí vamos a entrar un poco más adelante. Y cuando no sabemos de qué tipo va a ser la variable, por ejemplo, cuando la variable debe ser un resultado de una operación, voy a mostrarle el ejemplo, voy a mostrarle un ejemplo de eso, porque eso es más fácil mostrarlo con un ejemplo que explicarlo. ¿Dónde está? Esta. Pero este tiene puros dobles nomás. Ya. A ver, no voy a tener que explicarlo nomás. Cuando no sabemos qué tipo de resultado, por ejemplo, dentro del programador, nosotros podemos hacer operaciones, sumas, restas, multiplicaciones, podemos hacer de todo dentro del programador. Lo que no sabemos es cómo eso va a dar resultado. No sabemos si va a ser integer, si va a ser single, si va a ser doble, si una función sí, por ejemplo, que hagamos en el programador nos va a dar un texto, un número, un alfanumérico, cuando no sabemos el tipo de resultado que nos va a arrojar. ¿Ya? Se utiliza una variable que se llama variant. Esta variable cubre todo, absolutamente todo. Es como decirle a Excel, prepárate para cualquier cosa. Yo te puedo entregar cualquier cosa. O sea, te puedo mandar desde una fecha hasta un blog de notas de 400 páginas. O sea, debe estar preparado para cualquier elemento que le mandemos. ¿Ya? Y ahí son como las más utilizadas. Hay una infinidad de datos que uno puede darle, una infinidad de formas que uno puede dar, ¿ya? Pero siempre, cada elemento que nosotros ingresemos va a tener una forma particular y un elemento particular con el que va a trabajar, ¿ya? Entonces, antes de hacer cualquier elemento, antes de hacer cualquier reconocimiento, lo primero que tenemos que hacer es reconocer los datos con los que vamos a trabajar. Y en este caso particular, lo que nosotros tenemos que hacer es una búsqueda y vamos a buscar a partir de la factura, ¿ya? Si nosotros tuviéramos que darle un tipo de variable a cada uno de los datos que está aquí,
¿Qué tipo de variable sería el primer dato de lo que acabamos de conversar? ¿Qué tipo de variable sería el primer dato? ¿Un string, un variant, un double? ¿Qué tipo de dato sería el primero? Un string sería, porque es una cadena alfanumérica, ¿cierto? Tenemos una F y tenemos un guión. Sería un string, ¿ya? El segundo dato, ¿qué tipo de dato sería? Este sería un string. Podríamos usar un string o podríamos usar un variant, ¿ya? Cualquiera de los dos. Podemos probarlo incluso después cuando hagamos el programa, así que no hay problema. El segundo dato, ¿como qué tipo de dato podríamos trabajarlo? Está, está cantado porque hay una sola variable que cubre ese formato. Date, exactamente. Date. Los dos que siguen serían string, porque son textos, ¿cierto? Y así, a medida que nosotros vamos avanzando por los datos con los que vamos a trabajar, debemos reconocer qué tipo de variable es la que tenemos que declarar. Este proceso es de lógica, directamente de lógica. O sea, debemos saber qué datos tenemos que procesar para poder declarárselos al visual. El visual trabaja en forma, a ver, si pudiéramos catalogarlo en una mentalidad, trabaja como la mentalidad de un niño de 5 años. Hay que decirle punto por punto y paso por paso cómo deben ser las comparaciones. No va a procesar nada ni va a intuir nada. Uno debe decirle elemento por elemento lo que debe hacer. ¿Es tedioso? Sí, pero una vez que se realiza, los resultados suelen ser bastante interesantes. ¿Por qué? Porque en el momento, en lo que nosotros estamos partiendo en este momento, ¿ya? Lo que nosotros estamos realizando es literalmente el inicio de una parte de programador, pero lo que se puede hacer en un programador es mucho más allá que esto, y les voy a mostrar resultados de ya lo que es mucho más avanzado. Yo tengo justamente como un elemento de muestra, y lo que se hizo aquí, y lo que se fabricó aquí, tiene literalmente, tiene literalmente la funcionalidad de marketing. Esto se hizo en el programador. ¿Lo pueden ver? Esto está hecho en el programador. Se hizo literalmente así. Esto está hecho, fue hecho como en temas, fue hecho básicamente como marketing. ¿Por qué? Porque el mensaje que está aquí abajo, el que quiero destacar, dice, si esto se puede hacer en Excel, imagínense lo que se puede llegar a construir. Esto ya estamos hablando de, yo no entiendo de la mitad de lo que está en este programa. O sea, lo he tratado de analizar, llevo un tiempo analizándolo, pero no sería capaz de hacerlo. Pero eso es lo que se puede llegar a hacer si uno aprende bien el programador. Lo que estamos partiendo ahora es básicamente ese mismo camino, ¿ya? Obviamente no vamos a llegar a programar un juego, claramente, pero, pero sí hay elementos que uno puede realizar en el programador que no lo puede hacer en el Excel. Hay cosas que uno puede realizar en el programador que estamos limitados por la funcionalidad de la hoja de cálculo. En cambio, el programador no tiene esa limitación. ¿Ya? Es como que a ustedes, si aprenden bien el programador, les como que les quitaran el freno de mano, ¿ya? Se entiende entonces que lo que nosotros vamos a aprender aquí en el programador no es solamente un simple hacer funciones o hacer formularios, sino que va mucho más allá. Si ustedes siguen avanzando en esto, pueden hacer muchísimas cosas dentro de él, ¿ya? Ahora, vamos a preparar la hoja para poder trabajar directamente en el programador ahora. ¿Qué vamos a hacer?
vamos a ir a ver, nuestro archivo, van a ir a archivo, a opciones, ¿ya? Y vamos a revisar tres cosas, ¿ya? Vamos a revisar tres cosas. Lo primero que vamos a revisar va a ser en el centro de confianza, ¿ya? Y en el centro de confianza van a primero ver configuración de ActiveX y van a ver que esté habilitado, ¿ya? ¿Por qué? Porque aunque hagan el programa, sí pueden que aparezcan, pero si no están habilitados, aunque den 20.000 veces el clic al botón, no va a funcionar, ¿ya? Y si la configuración de macros está habilitada para macros 4.0 y confiar en acceso a modo elemento de objeto en BBVA, ¿ya? Todo eso debe estar habilitado para poder trabajar. Si no está habilitado, vamos a estar en problemas después, ¿ya? Si lo pudieron habilitar, ¿ya? Estoy haciendo una prueba nomás por si acaso. Ya. Eh, Catalina, para que podamos dejar listo su computador para poder trabajar, ¿ya? Para que pueda seguir el ritmo de lo que vamos a hacer al tiro. Voy a dar estas instrucciones para Mac, por si acaso, no es para Windows, es para Mac, ¿ya? Catalina, mira, vas a entrar al Visual, ¿ok? Avísame cuando entre a Visual. ¿Ya? Ya, cuando entre a Visual, vas a ir al menú aquí a insertar y vas a insertar un módulo. Te debería aparecer esta carpetita de abajo y módulo uno, ¿ya? ¿Sí? ¿Te apareció? ¿Le apareció Catalina? No, no me aparece. A ver, ¿me puede compartir pantalla para poder ayudarle? A ver. Esto es para que podamos avanzar todo al mismo ritmo después, porque también tengo en el otro grupo también una persona con Mac y se nos presentó el problema, entonces lo pudimos solucionar para poder dejarlo al tiro listo. Usted me comparte pantalla, le puedo ayudar. Ya, ya. Muy arriba aparece insertar. ¿Lo ve? Módulo. Ya, listo. Ahí está el módulo insertado. Entonces, ¿qué es lo que va a escribir ahí usted? Va a escribir sub con la S mayúscula. No, solamente con la S mayúscula. Sub, espacio,
Ya, y ahí va a escribir buscar v-macro. Ya. Y abra paréntesis, cierra paréntesis inmediatamente. Eso, enter y ahí, ya. Catalina, eso lo va a dejar exactamente como está ahí, ¿ok? Cuando nosotros empecemos a hacer la declaración o el programa, tú lo vas a hacer desde ahí. Nosotros vamos a partir de un elemento ahí arriba donde dice sub, nosotros vamos a partir de private sub command button, ¿ya? Tú vas a partir desde sub buscar v macro. ¿Para qué? Para que tú cuando termines de hacer ese programa lo puedas asignar a una figura, ¿ya? Lo vas a hacer como que estuvieras grabando la macro, pero la vas a escribir, ¿ya? Como no tienes los controles active, tú lo vas a asignar a una figura o a un botón. ¿Te parece? Tienes que dejarlo tal cual está ahí nomás. Y después cuando empecemos a hacer el trabajo, tú vas a hacer exactamente igual, solamente lo que va a cambiar es las condiciones de cómo lo tienes que asignar. ¿Ya? Ok, gracias. Ya. Les propongo una cosa, son un cuarto para las 9. Paremos hasta las 9:05, vayan a probarse un café, un sándwich y después vamos a hacer el programa, vamos a empezar a hacer el programa, ¿ya? Porque el programa nos va a tomar un buen rato porque hay que ir explicándolo paso por paso. Es corto, pero hay que ir explicando paso por paso qué es lo que estamos haciendo, ¿ya? Así que nos vamos a tomar un break hasta las 9:05 y ahí continuamos. ¿Les parece bien? Perfecto. A las 9:05 retornamos.
Ya. Iniciamos. ¿Volvieron? ¿Están por ahí? Ya, perfecto. Voy a compartir pantalla. ¿Pudieron prepararse un cafecito o algo? Ya, listo. Eso lo voy a eliminar. Bueno, ya. Catalina, usted ya tiene iniciado, así que el procedimiento que voy a hacer ahora no lo tiene que hacer usted, ¿ya? Lo que sí le voy a pedir en su hoja de Excel, que elimine el botón. Usted lo selecciona y lo elimina, ¿ya? Lo borre, ya. Para los demás, van a hacer lo siguiente, se van a colocar en el botón y van a pinchar con el botón derecho del mouse, ¿ya? O lo van a seleccionar, ¿ya? Y van a ir a donde dice ver código, ¿ya? Ahí deberían venir aquí. Debería aparecerle solamente esto. Arriba, Command Button 1 al clic y abajo, Private Sub, Command Button 1 al clic. Y debería aparecer un en sub después. Esto es lo único que debe aparecer. Si a alguien le aparece algo diferente, me avisa por favor. Yo voy a extender esto porque voy a ir mostrando paso por paso lo que está en la hoja y lo que nosotros vamos a colocar en el programador. Así, ¿ya? ¿Alguien no pudo ingresar en el botón? ¿O a alguien no le aparece esto? ¿No? Ok. Lo primero, vamos a trabajar, tenemos tres variables con las que tenemos que trabajar. ¿Por qué tres? Primero, esta es una variable, ¿ya? Ese va a ser el valor de búsqueda, ¿ya? Tenemos una variable que es el resultado, ¿ya? Y tenemos una tercera variable. Si, no re- si es que recuerdan, cuando nosotros trabajamos con buscar V, ¿ya? Cuando nosotros trabajamos con buscar V, yo les presenté en un momento que la posibilidad era de darle nombre al rango. ¿Se acuerdan de eso, no? Que evitaba estar seleccionando constantemente, sino que podríamos darle nombre. Si no se lo expliqué, se lo explico ahora. Que es lo siguiente, yo tomo un rango de datos, voy y le asigno un nombre. Y a ese nombre, por ejemplo, le llamo base. Entonces, este rango se llama base. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hacíamos un buscar V, literalmente hacíamos esto. Literalmente hacíamos esto. Buscar V, el valor buscado, lo buscábamos en la base, que es lo que yo acabo de nombrar. Indicamos el número de columna, cuál que tenemos que traer. En este caso voy a indicar la columna 4, que es la columna de 1, 2, 3, 4. La columna 4, y le decíamos que era falso. ¿Por qué falso? Porque la búsqueda debe ser exacta. Y el buscar web funcionaba. ¿Ya? Nuestras tres variables son valor de búsqueda, la base, ¿ya? Y el resultado. Porque el resultado también va a ser una variable dentro de esto. ¿Ya? Son nuestras tres variables. El dato de la columna y el dato de falso son datos que van ya asociados a lo que nosotros tenemos que entregar. Entonces, como tenemos que declarar tres variables, lo que vamos a hacer primero en el programa es lo siguiente. Primero, dimensionamos la variable.
Ya, el dato del nombre de la variable lo damos nosotros, eso es elección personal, ¿ya? Entonces podemos dar el nombre de la variable como valor, porque eso va a ser el valor de búsqueda, es, ¿y qué debería ser? Este va a ser un variant, porque vamos a dejarlo como variant por un tema puntual. Variant, ¿ya? Para no regarnos que se nos trabe en un momento. ¿Cómo reconocemos que esto quedó bien hecho? Primero, los datos que pertenecen al programa quedan en azul. El dim, as variant, queda en azul. Los elementos que no son parte de un comando del programa quedan en color negro, como es el nombre de la variable. ¿Ya? En este caso, si el programa presenta algún problema, te va a marcar en rojo. Y cuando marca en rojo, ¿ya? No va a cambiar de color hasta que se arregle el problema. Va a poder seguir avanzando, pero te va a seguir marcando que hay un problema y lo va a marcar en rojo. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, acá debemos declarar siempre. ¿Ya? Si nosotros después queremos hacer un ajuste, pero no sabemos qué es lo que podemos dejar un mensaje al interior del programador. ¿Cómo lo hacemos? Al costado del cero, en la mayoría de los computadores, aparece una pequeña coma que tiene esa forma. Vamos a decir acá, por ejemplo, declaración de variables. Cuando dejamos un mensaje, aparece en color verde. Ese color verde es una forma como un pequeño torpedo, por decirlo de una manera, que nos va a indicar qué fue lo que hicimos en ese momento o para qué sirvió lo que dejamos, porque cuando nosotros queramos modificar, probablemente no nos acordemos de nada de lo que estuvimos haciendo, ¿ya? Entonces podemos ir dejándonos mensajes, ¿sí? Siempre los mensajes van a aparecer en verde, las partes que son del programa en azul y los errores van a aparecer en rojo. Hay otros momentos que cuando el programa se trabe, va a aparecer con una destacada en amarillo, que ahí también lo vamos a ver. Pero siempre el programador va a avisar cuando hay un problema, ¿ya? El programador, a diferencia del Excel en general, te va a indicar dónde está el problema. No te va a decir dónde, pero te va a indicar dónde está el problema, dónde se trabó, ¿ya? Es mucho más amigable que las funciones de Excel en algún sentido. Tenemos declarado el primer valor, la primera variable, que es el valor de búsqueda. Declaramos la segunda variable, ya, que la vamos a declarar ahora, que sería el resultado. El resultado también lo vamos a declarar como variant porque eso va a depender de lo que nosotros elijamos, ¿ya? Y el último dato o la última variable no es una sola, no es solo una celda, ¿ya? Es un rango de datos. Y como es un rango de datos, hay una variable específica para esto, ¿ya? Que esa variable es, voy a darle el nombre RNG por rango, es rango. Esa variable me indica, está diciendo que es un rango de celdas, ¿ya? Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna duda, alguna consulta al respecto de lo que estamos haciendo? ¿Dudas? ¿No? Ok, ya. Lo que hemos hecho hasta ahora es solamente declarar la forma o el tipo de variable con el que se va a trabajar. Pero ahora lo que tenemos que declarar es dónde están estas variables. ¿Ya? Me explico. A diferencia del Excel, cuando nosotros referenciamos una celda, la referenciamos como, por ejemplo, como A1 o la referenciamos como A1 en formato de fijación de celda, ¿cierto? Fijamos la celda, ¿ya? Son las dos formas que tenemos para poder mostrar, ¿ya? O para poder referenciar una celda, referencia relativa o referencia absoluta, ¿ya?
En el programador cambia un poco esto. ¿Por qué? Primero, tenemos la variable valor. ¿Dónde está la variable valor dentro de la hoja? Dentro del Excel. ¿Dónde se encuentra? ¿Mm? ¿Dónde está la variable valor o el valor de búsqueda? ¿En qué celda está? En B3. Entonces, para poder declarar esto tenemos dos maneras. Esto es súper importante porque lo vamos a volver a utilizar. Entonces tenemos que decir la variable valor. Vamos a escribir de la misma manera que está escrita la variable arriba. No se preocupen por los espacios. Los espacios del mismo programador va a ir dando los espacios. ¿Ya? Tenemos que indicarle dónde está la celda. Pero para indicarle dónde está la celda tenemos que hacer toda una ruta. Primero, ¿en qué hoja está? En la hoja 1. Sheets. ¿Sí? Hoja 1. Perdón, entre comillas, hoja 1. El nombre que vale, el nombre que debe ir aquí es el nombre físico, ¿ya? No el nombre que reconoce Excel por debajo, no es este nombre. A ver, voy a mostrar acá de nuevo el explorador de proyectos. No el nombre que dice aquí hoja 1 como tal, el nombre físico, el nombre que vale es el nombre que está entre paréntesis, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero referenciar la hoja 2, debo referenciarla como tabla, no como hoja 2. ¿Ya? El nombre físico es el que vale en el programador, ¿ya? Si yo a la hoja le coloco un nombre, no sé, H0, H-01, es H-01 porque es el nombre físico que le coloqué a la hoja, ¿ya? Entonces, primero, referenciamos la hoja, sheets, hoja 1, punto, y aquí hay dos formas de hacerlo. Es decir, rango B3, entre comillas, ¿ya? Y decir que esto tiene valor, que es un valor, o que lo que vamos a sacar de ahí a ver, es el valor, no la función. A ver, me explico. Cuando nosotros tenemos una tabla, los resultados pueden ser parte de una función, ¿sí? Pueden ser parte de una función. Literalmente pueden ser parte de una función. Incluso pueden ser esto, suma, pueden ser parte de una función, ¿ok? Al decirle punto valor, lo que yo le estoy pidiendo es que me entregue el valor resultante de la función, no que me traiga la función. ¿Ya? Por eso especificamos. ¿Se entiende? Estamos especificando que lo que queremos es el valor, no la función que da como resultado ese valor, sino que el valor. ¿Ya? Esa es una forma. Y la otra forma es la siguiente. Voy a volverla a escribir, pero no es necesario que lo hagan ustedes para explicarle y para que vean la diferencia. Valor, hoja 1, punto. Y en vez de decir rango, lo que voy a decir son cells. Y mi celda es fila 3 columna 2 fila 3 columna 2. Esa es la otra forma. A ver, pregunta, por lógica, ¿en qué se diferencian ambas? ¿En qué se podrían diferenciar? ¿O cuál es la razón que se ocupe rango en una y cells en la otra? Ya. A ver.
Cuando yo referencio a través de cells, estoy referenciando a una celda y solo puedo referenciar a una celda. Cuando yo referencio con range, puedo referenciar un grupo de celdas, ¿ya? Esa es la diferencia cuando yo referencio de una u otra manera. En este caso, como tengo que referenciar una celda, puedo quedarme con cualquiera de las dos. Yo me voy a quedar con range por un tema particular, ¿ya? Porque fue así como lo hice el programa. Lo voy a dejar como range. Pero si yo referencio una celda, puedo usar cells o puedo usar range. Pero si voy a referenciar un grupo de celdas, estoy obligatoriamente utilizando range, ¿ya? Eso, esa es la diferencia. Ahora, voy a colocar acá una función que se llama set, que es como puntualizar un punto, ¿ya? Y vamos a referenciar ahora o decirle qué es la variable rango, a qué corresponde la variable rango. Ese RNG, ¿a qué corresponde? Entonces, RNG corresponde. ¿A qué correspondería? A ver, voy a hacer el cambio acá. ¿A qué correspondería ese RNG? ¿Dónde está RNG? Eso es lo que tenemos que ver. ¿Dónde está ubicado RNG? ¿A qué variable corresponde RNG? ¿No? Ok. RNG corresponde a lo siguiente, cheats. Y ahora referenciamos a la otra hoja, pero esta hoja la referenciamos como tabla, el nombre físico. Tabla, punto, rango. ¿Qué rango? El ubicado entre A1 y H14. Cerramos comillas, cerramos paréntesis. Sin colocar value ahí. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos diciendo lo siguiente. Estamos diciendo, la variable valor es una variable variant y valor está ubicado en la hoja 1 en el rango de B3, ¿ya? Y el cero, el punto de búsqueda es RNG en la hoja tabla en el rango A1 a H14, A1 a H14. Así referenciamos los datos dentro del Excel, dentro del programador, ¿ya? Pregunta, ¿qué elemento podríamos tener deberíamos tener cuidado si vamos a usar un buscar V? ¿Cuál es el problema que se nos puede presentar en el buscar V cuando buscamos datos? Llevándolo a la hoja de Excel, no al programador, a la hoja de Excel. ¿Qué problema se nos puede dar o se nos puede suscitar? Que el programador no está preparado para solucionarlo si no le damos la instrucción. Acuérdense, un niño de 5 años. ¿Qué tendríamos que decirle si se nos da un problema? ¿O qué problema podríamos encontrar en un buscar V? ¿Qué problema podríamos encontrar? ¿Alguien llegó ahí? ¿Alguien tiene problemas ahí hasta ahora? Si no me dicen nada, va a ser muy difícil que podamos avanzar. Ok. El problema es si sale un ND o un error de búsqueda. Si hay un error de búsqueda, el programa se va a trabar porque como no va a poder encontrar, no va a saber cómo presentar ese error y se va a trabar el programa. Para prevenir eso, tenemos que hacer una especie de CND o un elemento que diga
que cuando haya un error o un ND no muestre nada o muestre cero, ¿ya? Para evitar que se nos trabe el programa. Aquí hay que tratar de evitar que se nos presenten las trabas de programa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a escribir la siguiente frase, que es on, error, resume, text. Ah, next, perdón. Resume next. ¿Qué es lo que significa eso? Todo lo que coloquemos en el interior de estas dos frases, porque viene una segunda frase después, cuando hay un problema, va a presentar el resultado como un cero o como nada. ¿Ya? Eso es lo que estamos haciendo. Es básicamente usar un CND o un C-error. ¿Ya? ¿Cuál es la variable que nos falta por declarar? El resultado, ¿cierto? Ya, entonces, lo que vamos a hacer ahora es el resultado. Ya, aquí necesito que me coloquen un poquito porque aquí es donde más errores se producen. La parte de arriba, aunque no lo crean, es la más, es donde es la más fácil, por decirlo de una manera. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vamos a hacer ahora es llamar aplicaciones o llamar funciones que se usan en el Excel dentro del programador. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a escribir la palabra application. Punto. Al momento que nosotros colocamos el punto, después de colocar la palabra application, debería desplegarse toda una lista de elementos. Si no se despliega la lista es porque hay un error de escritura, ¿ya? No continúen escribiendo si la lista no se despliega, ¿ya? Entonces, una vez que la lista está desplegada, vamos a buscar Worksheet Function. La seleccionamos, punto. Una vez que seleccionamos aplicación, punto, worksheet function, punto, va a aparecer todo el listado de funciones que podemos usar. ¿Ya? Aquí deberían estar gran cantidad de las funciones que usamos en la hoja de Excel, desde la suma, que aparece como sum, ¿ya? Hasta la que vamos a usar ahora, que es el buscar V, que en este caso aparece como VLOOK. Ese es el buscar V. Si hicimos todo correctamente, cuando abramos paréntesis va a aparecer esto. Argumento 1, argumento 2, argumento 3 y argumento 4, que son los mismos argumentos que nos pide el buscar V dentro de la hoja de Excel. ¿Ya? ¿Cuál es el primer argumento que nos pide el buscar V? Aquí funciona de la misma manera. El primer argumento que nos pide es el valor a buscar, pero ahora nosotros ya declaramos que el valor está en esa variante o en esa variable, valor. No necesitamos, si nosotros no declaramos variables, a ver, si nosotros no declaráramos las variables y quisiéramos hacer el mismo buscar V, tendríamos que escribir todo esto en el valor de búsqueda, todo esto en el argumento 2 y sería eterno. O sea, lo que hacemos es simplificar las cosas. Segundo, ¿dónde va a buscar? En la variable RNG, que es la que declaramos. ¿Qué datos debe traer? Aquí es exactamente lo mismo que en la función del Excel. La variable 4, porque es la columna 4 y debe ser false. ¿Ya? Es la misma estructura del buscar V, la diferencia es todo el proceso que hay que hacer con anterioridad. ¿Ya? ¿Se entendió lo que hicimos aquí? ¿O alguien no entendió? Ah, por si acaso, las funciones dentro del programador van separados por coma, no por punto y coma, por coma. Siempre por coma. ¿Alguna duda hasta ahora?
Jennifer, dudas. Catalina, dudas. ¿No? Ya. Y ahora cerramos el tema del error con la otra frase que es la que cierra. On error, goto, cero. ¿Ya? Estas dos frases logran que si aquí hay un CND no va a mostrar absolutamente nada, va a quedarse en cero. Ya, tenemos el buscar V hecho. Lo que nos falta es indicarle dónde se va a pegar en la hoja de cálculo el resultado. ¿En qué lugar va a ir ubicado el resultado? El resultado debería ir ubicado aquí en D3, si no me equivoco, ¿cierto? En D3 debería estar el resultado, ¿sí? Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a decir, el resultado va a ir pegado y ahora se hace al revés. Chip, hoja uno, ¿sí? En donde en el rango podríamos hacerlo con cells para ver si con cells nos resulta igual. Cells, cuando usamos el comando de cells y cuando referenciamos celdas, a diferencia de usar el rango, vamos a trabajar siempre en el programador con la fila primero y la columna después. En este caso sería 3 4 3 4. ¿Ya? Y lo que vamos a decirle que eso es un valor. En este lugar, en la hoja uno, en la celda 3 4 va a ir la variable resultado. Eso es lo que le estamos diciendo. O sea, todo lo que hicimos delante debe pegarse en la hoja uno, en la celda 3 4 el valor resultado. ¿Ya? Y ahí esto debería estar completo. Voy a probar, porque esto siempre es posible que hayan problemas. Voy a hacer el programa, voy a pinchar acá. Déjenme ver si no me quedo con el programador, me quedo habilitado me quedo habilitado el modo diseño. Pincho y busca. Cambio de botón, pincho y busca. El programa está trabajando. Pruébenlo. Catalina, en el caso suyo, si el programa está trabajando, lo vamos a hacer de la siguiente manera. ¿Me permite, me comparte pantalla, por favor, para poder explicarle? Porque en el caso suyo no puede hacerlo con el clic. Ah, no, escribió el programa. Le envío el programa por el chat para que lo pueda pegar. Ya, profe. Se lo voy a mandar sin el ensub para que no lo tenga que borrar. Ahí se fue. Péguelo tal cual. Ya. Listo. Apriete play ahí arriba. Veamos si es que no se traba. Ya, no se trabó. Listo. Cierra el programador y vaya a la hoja de Excel.
Devuelvas a la hoja de Excel. Ya, listo. Ahora, vaya a insertar y inserte una imagen o un símbolo o un cuadrito, lo que sea. Una forma, un rectángulo o lo que usted quiera. Ya, inserte un rectángulo. Listo, cualquiera. Ahí nomás. Listo. Con botón derecho, pinche botón derecho, y le va a aparecer abajo asignar macro. Asignale la macro buscar V y acepte. Ya, ahora coloque un dato en búsqueda. Selecciona una de las facturas en búsqueda. En la pestañita de búsqueda, en el B3. Selecciona un dato. Pinche la figura, le va a aparecer una manito ahí. No, deselecciónelo. Pinche. Está funcionando. Así se hacen las macros programadas, porque como usted no tiene los botones de control activo, usted puede ocupar las figuras como botones. El programa que usted hizo está funcionando. Usted cambia, por ejemplo, ahora la factura, pincha el botón y va a traer el dato. Mire, cambia la factura, pincha el botón y trae el dato. Salió todo bien, menos mal en Mac. Perfecto. Ya, a alguien no le resultó. ¿Resultó? Perfecto. Ahora, quiero comentarles algo. Miren, lo que hicimos ahora es un buscar V, pero tiene un proceso mucho más largo y mucho más complicado que el que nosotros hacemos en el Excel. Ahora, ¿qué ventajas pueden encontrar en hacer una función dentro del programador? A ver, ¿qué ventajas podríamos tener de hacer una función dentro del programador? ¿Ya? No hay fórmulas no hay fórmulas visibles. Y al no haber fórmulas o funciones visibles, queda es mucho más difícil que haya intervención. No conozco a nadie que se le vaya a ocurrir ir a meterse al programador para ir a ver cómo lo hicieron. En cambio, es más fácil que alguien intervenga al buscar V que está dentro de una tabla. ¿Ya? Ahora, para poder hacer algo dentro del programador, que esto fue sencillo, hay que hacer una serie de pasos y también hay que entender un poco qué es lo que estamos haciendo y con qué datos estamos trabajando. ¿Ya? Por ejemplo, probemos una cosa. Probemos cambiar el valor por string. Mira, string. ¿Ya? Lo cambié por string. Voy a hacer la muestra. Vamos a probar si con string no funcionaba igual. Funcionaba igual con string. ¿Se acuerdan? Cuando vimos el tema de tabla, me dijeron que este podía ser string o podía ser variant. Les dije yo, pero puede ser string. ¿Qué es lo único que no puede ser? Y ahora vamos a mostrar por qué. Voy a declarar esta variable como double. ¿Se acuerdan que yo les comenté? Si declaro que es un número, no puedo entregarle letras. Voy a darle el botón. Depurar inmediatamente. ¿Por qué? Porque me va a mostrar que el dato que corresponde a valor, la variable no corresponde. Me lo va a mostrar con amarillo. Pues me está diciendo, me estás entregando un dato que no es el que me declaraste. ¿Ya? ¿Se entiende por qué es tan importante la declaración de variables?
Miren, voy a hacer un cambio y voy a traer el dato de fecha. Vamos a cambiar el dato. Voy a traer el dato 2. Aquí voy a hacer el cambio. Dato 2. Voy a volver esto a la normalidad para que sea variant. O dejarlo como string, porque fue lo que declararon ustedes. Detengo esto. Ya. 3 del 12 del 2014. Y acá aparece como el año primero, el mes y el día al final. Esto puede ser muy sutil. Muy, muy sutil. Pero yo aquí la fecha está configurada con año, mes y día. Y me la devolvió como día, mes y año. ¿Ya? A lo mejor no es tan importante, a lo mejor no pesa tanto, ¿ya? Pero si nosotros, por ejemplo, tratamos con formatos de fecha, el formato de fecha, el programador puede tomarla de la forma que se le dé el gusto, ¿ya? Por ejemplo, voy a aplicar acá format, voy a hacer una muestra nomás, format. La expresión va a ser el resultado, porque estoy trabajando con fecha. Y le voy a decir que esto va a ser año, mes y día. A veces no resulta, así que no me comprometo. Enter. Ah, se esperaba el igual. Igual. Espérame. Ahí sí. Ya. Vamos a ver si eso resulta. Hay veces que no toma, no toma. No, no tomó. No lo tomó. No sé por qué ese comando no me resulta de vez en cuando, pero ya, ya. Ahí voy a ver qué pasa con format. Pero me volvió a dejar mal. Ya. ¿Qué otras cosas podemos hacer en el programador? Podemos trabajar con funciones sí, ¿ya? Por ejemplo, trabajamos con funciones sí. Podemos trabajar con funciones y o también, que aparecen como un AND u OR, ¿ya? Que en electrónica se ocupa mucho esa terminología. Entonces, cada vez que nosotros queramos hacer algo, hay todo un proceso de pensamiento, todo un proceso de trabajo, ¿ya? Entonces, miren, les voy a mostrar otro programa que lo abrí delante, pero la verdad es que no me quise adelantar un poco. Lo voy a dejar, lo voy a abrir para explicarles un poco qué es lo que más podemos hacer y para que lo vamos a ir desglosando un poco porque este es el siguiente programa que vamos a realizar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí esto está hecho de esta manera. Esto es lo que está haciendo. Esto es una calculadora, pero una calculadora para poder sacar subtotales de IVA, ¿ya? Tiene dos cajas de texto. Esto también se diseña directamente en el programador, se diseña. Y esto funciona de esta manera. Se declaran todas las variables. Tenemos 5 cajas. Miren, déjenme ver, por favor, se los voy a mostrar un poco. Tenemos, me equivoqué de variables. Explorador de proyecto. Ahí está. Por ejemplo, tenemos 5 elementos. Tenemos una caja de texto, dos cajas de... Pinché 2 veces la cuestión. Dos cajas de texto, una etiqueta, dos etiquetas, tres etiquetas. Tenemos 5 variables. Como tenemos 5 variables, se declaran, se declaran 5 variables. Todas double porque todas se trabajan. Pero aquí hacemos operaciones. Aquí estamos multiplicando variables. La variable cantidad por la variable unidad, la variable subtotal multiplicada por 19%, ¿ya? Después hacemos una suma entre variables. O sea, lo que nosotros hacemos con las variables dentro o después de una declaración depende netamente de lo que nosotros queramos realizar. Podemos multiplicarlas, dividirlas, promediarlas, lo que nosotros queramos. ¿Ya? Entonces, las limitaciones que tenemos dentro del programador, si bien es cierto, hay mucho trabajo extra, ¿ya? Se ven quitadas las barreras por los resultados. ¿Ya?
Por ejemplo, en el tema de control ActiveX, tenemos elementos como los cuadros combinados que también van programados. Más de alguna vez han visto un Excel con un cuadro como este. Este cuadro también es programable y también podemos ver el código, ¿ya? Permítame, por favor. Que va a aparecer ahí como combo box y ahí va a aparecer el código. También lo podemos programar para que muestre ciertos resultados, ¿ya? Entonces, hay elementos, por ejemplo, ese combo box se puede programar de la siguiente manera. Permítanme, por favor. No, me equivoqué. A este combo box se le agregan elementos que va a destacar. Por ejemplo, déjenme, esto es una muestra solamente, no lo tienen para qué hacer. Ah, me estoy comiendo un punto. Add item. Por ejemplo, root. Voy a colocar dos nomás para poder hacer la muestra. Espero que resulte porque no siempre resulta. A ver, esto es pasaporte. A ver, ¿ya? Algo como esto se hace con esas dos líneas y se genera un combo box, se genera un resultado, ¿ya? Claramente aquí tengo un problema, se me están duplicando, pero, ¿ya? Pero esto que está acá es programable también y todos los elementos que aparecen en el control active son programables, todos, absolutamente todos, ¿ya? Hay una variable que se me olvidó declarar, que la vamos a utilizar en algún momento y la vamos a usar con estos botones que están acá. Con estos tipos de botones la vamos a utilizar. Estos botones trabajan con una opción que se llama opción o variable booleana. ¿Qué significa booleana? Significa que puede dar como resultado verdadero o falso. Para el caso del Excel, el caso de cualquier programador, puede dar resultado o un cero o un uno. ¿Ya? Entonces, hay que declararlas como variables que tengan solamente dos opciones. Sí o no, verdadero o falso, cero o uno. ¿Ya? Ese es otro tipo de variable. ¿Ya? ¿Queda claro más o menos cómo funciona esto? Todos los elementos del insertar, todos los elementos que están aquí tienen su par. Por ejemplo, todos los controles formularios que están en la parte superior dependen de control de celda, no hay que programarlo, dependen del Excel. Todos los que están como control active dependen del programador. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahora? Para aprovechar ahora los últimos 10 minutos que quedan, aprovechen de hacer las consultas, porque la próxima clase vamos a hacer el diseño de la calculadora en la primera parte y en la segunda parte vamos a hacer el programa, ¿ya? Es una calculadora sencilla. Si quisiéramos hacer una calculadora más compleja, la podríamos hacer, pero podríamos estar de aquí hasta el último día de clase. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Qué les pareció trabajar con el buscar V en el programador?
Ya, perfecto. O sea, dentro de todo está como, es entretenido, es mucho más entretenido que trabajar en el Excel, ¿ya? Es mucho más entretenido que trabajar directamente en el Excel. Tiene muchas más posibilidades, por decirlo de una manera, ¿ya? Lo siguiente que vamos a hacer en las clases que vienen, vamos a trabajar con la calculadora, ¿ya? La calculadora la trabajamos desde un archivo en blanco, así que no necesitamos que no les voy a mandar archivo ese día ni nada por el estilo. Se trabaja desde un archivo en blanco. Cada uno la forma como quiere. La estructura sigue siendo la misma en cuanto a programación, pero el desarrollo sigue siendo el mismo, ¿ya? Y lo otro, que también vamos a hacer formulario, un formulario de ingreso de datos y modificación de macro ya, modificación de macro grabada, ¿ya? Entonces, si no tienen duda o consulta, eso es más que nada lo que vamos a trabajar hoy. No sé si hay algo más que quieran acotar, ¿no? Perfecto. Entonces dejamos la clase de hoy hasta aquí, ¿ya? Espero que le haya sido de utilidad. Es más que nada para poder soltar un poco la mano en el programador, básicamente. Eh, y poco a poco vamos a ir haciendo cosas un poco más interesantes ahí. Si alguien tiene dudas o consultas, me avisa, me lo dice y no hay ningún problema, yo les puedo responder. Así que dejamos la clase hasta aquí hoy y nos vemos el miércoles. ¿Ya? De nada, Catalina, cuídese. Buenas noches. Buenas noches. Chao, chao, nos vemos.